próximo domingo vamos a celebrar bautismos. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por ello. ¿Cuántos de quienes están aquí no están bautizados? Levanten su mano. Es una gran oportunidad para que lo hagas. Es una gran oportunidad, pero muchas veces me quitas un poquito de monitores. Muchas veces no nos bautizamos porque no entendemos con más claridad y con más peso la importancia de bautizarnos. Lo dejamos como una opción. Y tenemos que entender que en la Biblia hay dos ordenanzas que el Señor nos ha dejado a su iglesia. La primera ordenanza es el bautismo. La segunda ordenanza, la cena del Señor. Entonces, bautismo y cena del Señor son ordenanzas. Por lo tanto, no es propuesta, es obligación. El tema es que cuando nosotros escuchamos en nuestra cultura, ordenanza suena nice, pero un sinónimo es una obligación. Y cuando decimos obligación, no, a mí nadie me obliga. ¿Me explico? Pero al último, le voy a poner un ejemplo. ¿Me bajas un poquito de monitor? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas hermanas están casadas aquí? Levanten su mano. Sí. Es como si su esposo llegara a casa y le dijera: amor, llegó el recibo de la luz, llegó el recibo del teléfono, y pues hay que pagar. Y que su esposo le dijera: a mí no me obligas a pagar. Digo, hay unos que se actúan así. Pero sería absurdo decir: a mí no me obligas. Cuando nos casamos, nosotros recibimos obligaciones, adquirimos obligaciones, y son obligaciones bajo el fundamento o que se manifiestan en el fundamento de amor. Cuando yo me casé con Norma, yo recuerdo muy bien que yo hice una promesa de cuidarle de muchas cosas, pero entre ellas que yo me iba a esforzar para sustentar el hogar. En el momento en que yo hice una promesa a Norma, yo adquiero una obligación. Pero esa obligación, ella no me obliga, yo mismo me obligo por amor. ¿Entiende la diferencia? A nadie nos gusta que nos obliguen torciéndonos la mano. Pero hay obligaciones que cuando amo me obligo. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo estoy de acuerdo, lo repito, a nadie nos gustan las obligaciones. Cuando nos tuercen la mano, nos ponen pico en la espalda y órale, tienes que hacerlo. Y bueno, lo hago, pero no quería hacerlo y siento que me estás empujando y no lo hago de convicción. Esas son obligaciones. Y casi tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, el esquema que una obligación es que alguien me está empujando a hacerlo sin que mi voluntad esté de acuerdo, que esté involucrada en un de acuerdo, en un sí. Pero no. Hay obligaciones que yo adquiero porque amo. Ya les puse un ejemplo. Yo tengo una obligación, y más como un hombre cristiano. La Biblia dice: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Sí dice así la Escritura? Entonces yo tengo una obligación al casarme de ser el sustento del hogar. La esposa no es el sustento del hogar. Si ella quiere ayudar y entran en un acuerdo de que ayude y colabore, una colaboración en acuerdo, está bien. Pero si ella dice: me quedo con los niños, la palabra de Dios enseña que me dedique a los niños, y entran en un acuerdo, no le puedo decir: no, cámara, me tienes que ayudar, pues no alcanza el varo, tú tienes que ir a chambear y me tienes que ayudar. Estás perdido, mi buen. ¿Sí me explico?
Por eso fíjense con quién se casan, muchachas. ¿Sí? Para que no terminen con el espíritu de Paquita. ¿Me estás oyendo? Todo el mundo dice, ay, pobre Paquita. No, Paquita tuvo la culpa. Digan conmigo, Paquita tuvo la culpa. Pero esa es otra predicación. Luego vamos a hablar de Paquita. Pero que Paquita no se haga la víctima. Ella tuvo la culpa por no tener buen discernimiento. Ándele. Por no venir a la tribu. ¿Cuántos dicen amén a lo que digo? Por no ir a más 27 si ya se casó Paquita un poquito allá. Entonces hay obligaciones que es porque amo. Y la ordenanza del bautismo y la cena del Señor, Él lo ha establecido. Y yo digo amén porque amo al Señor, porque Él expresó su amor primero en la cruz del Calvario por mí. Ya desde ahí entiendo que si estoy amando al Señor, guardaré sus mandamientos. Y hay dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Yo no entiendo a la gente que dice que ha entregado su vida a Cristo y le piensa en bautizarse. La neta, no lo entiendo. Pero voy a tratar de ayudar en esta noche. Voy a tratar de ayudarte, a alentar tu corazón y que pudieras entender el peso y la importancia de la ordenanza del bautismo. Y ordenanza es por tanto obligatoria, pero una obligación amorosa de mi corazón en correspondencia a la cruz. Y eso cambia. En Hechos capítulo 8, versículo 12, vamos encontrando, vamos a leer, la Biblia habla mucho sobre el tema, obviamente. Pero en Hechos capítulo 8, versículo 12, leemos así. Es cuando Felipe está haciendo su ministerio en Samaria. Se convierten, y el versículo 12, el resultado a la conversión, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, cuando creyeron lo que anunciaba, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo perdona pecados, cuando oyeron a Felipe y creyeron el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Alguien aquí ha creído en el nombre de Jesucristo para salvación? Levante su mano si usted ha creído. Y si no ha creído, hoy en esta noche usted debe creer para ser salvo. ¿Qué hacían cuando creían el evangelio del reino y el nombre de Jesús? Se bautizaban, hombres y mujeres, así de sencillo. Hay muchos que dicen: no, es que no estoy preparado para bautizarme. Como que no me siento preparado para bautizarme. Lo único que te cualifica para bautizarte es haber creído en el nombre de Jesús y ya. Y tener un deseo de obedecer. Dos cosas: ¿creíste en Jesús para salvación? ¿Quieres obedecer al Jesús en el cual has creído? ¿Estás listo para bautizarte? Es que es muy sencillo. Ahora, ¿qué onda con el bautismo? ¿Por qué el bautismo? Cuando vamos ahí a Hechos mismo capítulo 8, vamos a encontrar la conversión de un eunuco etíope. Versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, etcétera. 28, volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué iba haciendo este hombre? Leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe el evangelista: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Estaba leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia,
mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Diga conmigo: llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Diga conmigo: aquí hay agua. Dígalo más fuerte. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: tienes que ir a clases de doctrina conquistando fronteras. Tienes que hacer 5 meses de discipulado. ¿Le dijo eso? No, le dijo: si crees de todo corazón, ya que te expliqué que no habla de Isaías. Isaías no está hablando de sí mismo, sino de Jesús que fue a la cruz. Si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Dice más: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo dijo el etíope. Y mandó parar el carro y descendieron. ¿A dónde descendieron? Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Quién siguió gozoso su camino? ¿Qué le trajo gozo? La ordenanza del bautismo. ¿Quién hizo la propuesta de bautizarse? ¿Quién era discipulado o el discipulador? ¿Santa María? No. ¿Quién hizo la propuesta de aquí hay agua? El discipulado, no el discipulador. Felipe no le dijo: manito, bautízate, manito, mira, ya creíste en Cristo. No, es que no estoy seguro, Felipe. La neta es que ya me explicaste que habla de... No echaron rollo. Él dice: ahora que entiendo que Jesús es mi Salvador, Él mismo dijo: ¿dónde hay agua? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe nada más le dice: si crees de todo corazón, y dice: creo que Jesús es el Señor, y al agua. Entonces no te compliques el tema para bautizarte. Si no te has bautizado, estás engañado por un espíritu de religión que te dice que necesitas aportar más piedad para lograr calificar para bautizarte. Ese es un espíritu de engaño. El hecho que has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, bautízate. Una de las historias, muchas historias bien bonitas de bautismos. Yo recuerdo muy bien cuando, no recuerdo qué año, misa, se me está viniendo a la mente, ayúdenme. En Explosión Juvenil en Roca Blanca hace 6 años, 7 años, 9 años. Me acuerdo que Vicente habló del bautismo. ¿Y a cuántos bautizamos? Ahí se bautizó mi hijo Irán, recuerdo. Nos fuimos al mar ahí y bautizamos como a 400 a 500 jóvenes. Un avivamiento. Ahora, ¿por qué se bautizaron? Porque creyeron que Jesucristo es el Señor y es lo único que necesitas. Cuando rehusas bautizarte, entonces a lo mejor no has comprendido bien que Cristo ya te perdonó. Cristo ya te perdonó. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Hubo un intercambio divino, como lo enseña el hermano Derek Prince. En la cruz del Calvario hubo un intercambio divino. El justo, Jesús, por nosotros los injustos. Él llevó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es el poder y la gracia del Evangelio, que no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Por eso la salvación no es por obras para que nadie se dé gloria, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es a través de la fe en que Cristo se hizo un sustituto en la cruz del Calvario en mi lugar.
Por eso es importante creer en el Evangelio para salvación. Ahora entonces dijo, aquí hay agua. Cuando vamos a Mateo 28, del 18 al 20, dice, toda potestad me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y una vez que los haces discípulos, dice, la introducción a ser verdaderos discípulos la deben manifestar bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego a otro nivel, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo primero es, hacen discípulos, creen en Jesús, que se bauticen. Si vamos nosotros a ver este pasaje, fueron bautizados en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, el versículo 2. 1 Corintios capítulo 10, 2. Desde el 1 leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla de un bautismo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto e iban hacia la tierra de la promesa. Pasaron por un bautismo. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios enseña que había el mar se abrió en dos y había como muros, y ellos quedaron debajo de ese nivel y todos fueron bautizados? Hubo un bautismo. La palabra griega baptizo, debajo de, un bautismo. Y fueron bautizados en Moisés. Romanos 6, del 3 al 6. ¿Qué dice Romanos 6, del 3 al 6? Lo leemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo puedes poner en la NTV, perdón, no se los pedí, los meto en un aprieto. Me gustaría que lo leyéramos en la NTV, estos versículos que leímos desde el principio. Dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, ¿en qué? Noten bien en esta versión, no se les olvide, unidos a Cristo. Digan conmigo, unidos a Cristo. En el bautismo nos unimos a Él en su muerte. Y luego dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante Él, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Cuando nos bautizamos en esta ordenanza, cuando quedamos debajo del agua, estamos nosotros unidos con Cristo por la fe en su muerte. Cuando salimos del agua, estamos manifestando la resurrección que tenemos a una nueva vida en Cristo, y todo eso a través del bautismo. Por eso es importante que nosotros, cuando nos bautizamos, estamos manifestando que entendemos que fuimos muertos con Cristo, pero que al salir del agua también tenemos la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Morí con Cristo, pero resucité con Cristo a una nueva vida. Cuando yo rehúso o no entiendo que me tengo que bautizar, no estoy capturando para manifestar delante de los demás y públicamente testificar que entiendo que morí en Cristo y resucité una nueva vida en Cristo, que estoy presumiendo que Cristo Jesús quedó sepultados mis pecados en Cristo, y estoy presumiendo y manifestando que ahora puedo caminar una nueva vida en Cristo. Por eso es importante el bautismo. Avanzamos.
Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos, hablando de la iglesia, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Aquí habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué he destacado estos pasajes? Primero hablé del bautismo en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del bautismo en Moisés, del bautismo que hemos recibido en el cuerpo de Cristo. Aprendemos, escuchen muy bien lo que voy a decir. Lo primero del bautismo, aprendemos que el bautismo indica unión, ser ubicados en algo, bautizados, por eso dice bautizados en Cristo, bautizados en el cuerpo, bautizados en Moisés, bautizados en Cristo, en el cuerpo, en Moisés. Y noten muy bien que cuando entonces el bautismo habla de una connotación e indica unión, simboliza sobre todas las cosas y manifiesta ser ubicados en algo o en alguien. Por eso es importante el bautismo. Es muy importante que tengamos en mente que el significado principal del bautismo no es la limpieza, sino la unión. Unidos a Cristo. La unión. Pertenecientes a, ubicados en algo, en Cristo. ¿Me estoy explicando? Que nos identifiquemos en un cierto contexto, que nos introduzcamos en una cierta atmósfera. Por eso el bautismo nos identifica en un contexto. El bautismo, al hacerlo públicamente, nos identificamos que somos parte del cuerpo de Cristo, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que pertenecemos a Cristo. Nos da un significado de unidad, y lo vuelvo a decir, de ser ubicados en algo, bautizados. El bautismo da un significado de unión. Unión a, en este caso, a Cristo. Porque fuimos bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Por eso es importante. A ver, ¿por qué llegan épocas, van y vienen épocas de que la gente, sobre todo los jóvenes, se ponen tatuajes? ¿Por qué se ponen tatuajes? Porque hay compañías que dicen: vamos a ponernos un tatuaje. Y se ponen de acuerdo y se ponen un tatuaje. ¿Qué hay detrás de los tatuajes? Aunque la palabra, no vamos a discutir si son de Dios y todo eso. ¿Cuál es el peso o a qué les empuja a un joven o a alguien a tatuarse? Que quiere guardar un testimonio en su vida, que los demás lo vean que pertenece a algo o a alguien, o que alguien pertenece a él. La chofis. El otro día estábamos Misa y yo hablando con un cuate que de repente aquí traía el nombre de una chava tatuado. Le digo: ¿y eso qué? ¿Ni casado estás? No, es que le digo: no, bórratelo antes de que le digas a una chica: es que no era cristiano y me puse el nombre. No les digo el nombre porque van a saber quién es. Ahorita al último van a decir: a ver, hermano, levante sus manos al Señor, y todos van a andarse viendo ahí, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia de un tatuaje? ¿No es eso? No es que quiero presumir que estoy unido, pertenezco a. ¿Sí me explico? Esa es la esencia. ¿Sí? En lo personal pienso que hay maneras más inteligentes que un tatuaje, con todo respeto. ¿Sí? Entonces eso habla de una unión. A ver, tú vas viendo, hay gente que les gusta estar en clubes de motociclistas.
Miren, nosotros con el ingeniero de una etapa, un ingeniero de audio de la banda que viajaba con toda la banda, miren a dónde nos arrastró. Yo nomás pensé luego y le digo, ¿este tipo a dónde nos llevó? Él es de Harley Davidson, de las motocicletas. Pero él es un fanático, o sea, él no le importa un carro, él le importa una Harley Davidson, una motocicleta. Y a él no le importan unos tenis, a él le importan sus botas Harley Davidson. A él le importa su cinturón de motociclista Harley Davidson. Él trae su chamarra que parece que la trae tatuada el mendigo, Harley Davidson. Si se va a comprar algo, se pone una Harley Davidson. Si va a cambiar de motocicleta, no va a cambiar a otra marca, quiere una Harley. Lo trae tatuado. El problema es que cuando se encuentra en el aeropuerto o en algún lugar con alguien, o sea, se aman así, nomás le pones una musiquita romántica y se identifican. ¿Y cómo se identifican? En la manera que van vestidos. Es una señal externa de una pasión interna. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando tú no te bautizas, pues simplemente no te ha amanecido el evangelio, no has entendido el poder de la gracia que está operando en ti. Por eso aquel cuate dijo, no, ya entendí, ya le entendí. Isaías habla de Cristo que murió en la cruz. Entonces Cristo, ya la agarré. Yo quiero identificarme, yo quiero manifestar que ya entendí eso. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y crees en Jesucristo. Se quería asegurar Felipe, fue su clase de doctrina. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Sí, pues vámonos. Lo bautizó y ya, se fue gozoso de haber confirmado con una señal externa su unión a Cristo Jesús. Muchas veces no entienden el peso del bautismo y ahí andan, bautízate. No, es que no me siento preparada. Ahora, siempre hago de naco, ahora le hice de naca, porque es nada más, ¿verdad? No. Miren, con Pepe se llama, de Harley Davidson, un día fuimos con la banda, nos invitaron a ministrar, andábamos en Italia, o sea, hello. Y estábamos en Italia y fuimos a un lugar cercano a Alemania, un pueblito de Alemania. Y en ese lugar está la tienda más grande en Europa de la Harley Davidson. Y él vio en el mapa, por aquí está. A todos nos movió y ahí andamos de mensos que ni nos importa la Harley Davidson. Terminamos entrando ahí viendo las motocicletas. Hasta terminamos comprándonos un mugroso que terminamos regalándolo a alguien que le gusta. Pero él nos arrastró. La identidad tan fuerte de su pasión externa arrastró a otros. Cuando tú te bautizas, tú traes a tus familiares que no son cristianos el domingo. Y tú los traes y tú les dices, vengan, tienen que ver lo que he creído. Quiero manifestarles públicamente que he entendido que Cristo perdonó mis pecados. Tienen que venir y terminando nos vamos a la casa a comer algo. Pero necesito que vengan, necesito que sean testigos. Pero si no tienes pasión para ello. Ayer el pastor Paco fue a un sepelio del hermano José, un anciano de 70 y tantos años, 78. Resulta que el hermano José, que nunca yo conocí, que nunca estreché su mano, que nunca vino a congregarse aquí, que nunca pisó una iglesia cristiana, era un hombre que rechazaba el evangelio. Él enfermó y su nieta Ada y la familia de Ada, entendiendo el poder del evangelio para salvación y la preocupación que se salvara, le comparten del evangelio. Se convierte este señor, querido José, se convierte a Cristo. Estamos hablando de semanas atrás.
Y entra una pasión, entiende, sus nietos, entre ellos Ada y la familia llena del Espíritu Santo, le enseñan la seguridad que tiene en su salvación. Ya estaba deficiente en su salud, estaba en sus últimos días, y le comienzan a afirmar en el Señor, le comienzan a adoctrinar diciéndole lo que ha sucedido en su vida, y él le entra lucidez. Y alguien menciona bautismo. Y el domingo fue Arturo Sánchez a bautizarle a su casa, porque quería el domingo venir a bautizarse aquí. Dice: no sé si voy a llegar, alguien puede bautizarme. Y fue Arturo y lo bautizó en su casa el domingo. Ese hombre entendió el poder del evangelio que tocó su corazón y la captó, y dice: me bautizo. Él quiso que los demás, y eso impactó a la familia, tanto que decían: no, si se habría de convertir alguien en la familia, cualquier otro menos el señor José. Pero se convirtió, y él quiso que quedara para la posteridad familiar el testimonio de su conversión verdadera, que iba en serio, que quería manifestar que había creído en Cristo. Y dice: bautícenme. Ese es el peso del bautismo. Cuando tú no te bautizas, hay dos cosas: o no has entendido el evangelio, o te avergüenzas del evangelio. Y ambas cosas no va por ahí. ¿Me estoy explicando? Aunque el principal significado del bautismo es unión, hay también un sentido secundario de limpieza y purificación. Lo voy a explicar. Hechos 2, 37 y 38. Dice: bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Hechos 2, 37 y 38. Lo vamos a leer aquí. Dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Escucharon el evangelio, escucharon que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, que perdona pecados, que justifica nuestras vidas, que pasa por alto nuestros pecados si confiamos en su nombre. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Número 1. 2, volver a Dios. 3, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, escuchen bien, aunque dije el significado principal del bautismo es unión, quiero manifestar que estoy unido a Cristo, que pertenezco a Cristo. Quiero presumir que Cristo me perdonó. Quiero presumir que Cristo es mi Señor y Salvador, y que soy su hijo y que tengo herencia entre los santificados. Eso es lo principal, pero tiene una connotación y un sentido secundario de limpieza y purificación, como acabamos de leer en Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. El apóstol Pablo está narrando su conversión, está dando su testimonio, está contando cómo se le apareció el Señor, y está diciendo: llegó un momento, y él mismo dice que recibió el mandato: levántate y lávate, lava tus pecados, invocando el nombre. El bautismo es una seguridad, escuchen muy bien, de haber sido liberados de la culpa del pecado y también de su contaminación. Primera a los Corintios 6, 11. No, lo vamos a leer desde antes, desde el 9. Pónganme la NTV, por favor. Si me pueden ayudar en el piano, Aarón, si me puedes ayudar. Gracias. Miren, escuchen, vamos a leerlo. Está hablando el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de ello? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos,
o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos, ¿qué dice? O sea, el apóstol Pablo le está poniendo bien claro. Está poniendo bien claro ahí que el borracho no es un enfermo, es un pecador. Que el homosexualismo no es una orientación sexual, la raíz es un pecado que requiere arrepentimiento y hay gracia y perdón y sanidad. Ese es el poder del evangelio. Que el adulterio no es un desliz y un pretexto. No, pues no me hace caso y no me atiende y pues no. Habla que los prostitutos no heredarán el reino de Dios. Y da una lista más ahí. Dice, no se engañen, ellos no heredarán el reino de Dios. Pero el siguiente versículo es el que nos importa en esta noche, en este contexto. Algunos de ustedes antes eran el apóstol Pablo tenía en su iglesia, en sus iglesias, toda la lista de lo que mencionó. Yo soy pastor de esta iglesia y de toda la lista que usted vio ahí, le aseguro que el 100% tenemos Norma y yo el honor de pastorear gente que algunos fueron eso. Pero como dice el versículo aquí, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Aleluya. Ese es el poder del evangelio. Este versículo me demuestra que de toda la lista anterior hay que ser limpios. No engañarnos diciendo que no hay problema. Sí hay problema, es pecado y no van a heredar el reino de Dios. Pero si crees en el Señor Jesucristo tienes perdón de pecados. Y dice, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. La sangre de Cristo nos santificó, nos limpió. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pon la versión 60, por favor. Ahí dice fueron limpiados. Y en la versión 60 dice, y esto eras algunos, mas habéis sido lavados. Lo puse en la NTV para entender el contexto, pero en el griego original, lavados da la connotación de bautizados. Han sido bautizados, ya habéis sido santificados. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, ya se lavaron en las aguas del bautismo. Ya dijeron, hey, Jesús me perdonó, quiero que todos vean. Ya hago un acto público de sumergirme, identificarme en la muerte con Cristo y me sacan y resucito una nueva vida en Cristo. Por eso dice, ya habéis sido lavados. Ese es el peso del bautismo, el testimonio delante de los demás y delante de Dios mismo de que he entendido que Él me ha lavado, que Él me ha perdonado, que Él ha echado mis pecados al fondo del mar y que tengo nueva vida en Él. Por eso, si tú ya creíste en Cristo Jesús, bautízate, bautízate, no tengas temor. Si usted me está escuchando y no se ha bautizado, véngase el domingo, tráigase sus chivas y aquí lo esperamos y bautícese. Bautismos a las 8 de la mañana, a las 10:30 y a la 1 de la tarde. Si puede venir a un curso antes, que ahorita le vamos a dar, para con más calma darle instrucciones, es bien importante. Pero bautícense. El curso de bautismo este sábado a las 2 p.m. de 2 a 4 y el sábado de 6 a 8. ¿Cuántos están aquí que no se han bautizado y están entendiendo la importancia de la obligación amorosa de la ordenanza del bautismo? ¿Cuántos dicen, estoy entendiendo, pastor, me voy a bautizar? Es más, ¿cuántos se van a bautizar? Póngase en pie. Póngase en pie. Quiero saber de los que están aquí, ¿cuántos el domingo se van a bautizar? Les damos un aplauso y yo les felicito. No tengas temor de bautizarte. Calificas para ello. Has creído en Cristo Jesús. ¡Wow! No tengas miedo.
Siéntense, por favor. Ya se pusieron en pie. Siempre me ha llamado la atención lo que mencioné al principio, que quien dijo aquí hay agua no fue Felipe, fue el que se quería bautizar. O sea que no, a nadie le tienen que, el que comprende el evangelio no le tienen que andar rogando que se bautice. Ya creíste en Cristo, manito, ahora bautízate porque es una ordenanza. No, es que no me siento preparado. Nah. No, si no entendiste bien el evangelio no te vas a querer bautizar. Cuando lo entiendes dices, no manches, ando perdido, me bautizo, pastor. Si hubiera una alberca ahorita aquí los bautizamos de una vez, que está bueno el calorcito. Primera a los Corintios 6:11 que leímos, ya habéis sido lavados, santificados. Aquí lavados se refiere sin lugar a dudas a la parte del bautismo. En Tito 3:5 leemos Tito 3:5. Ya voy aterrizando. Dice así la escritura: nos salvó, refiriéndose a Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso la salvación no es por obras de justicia, es por la fe. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento también aquí es bautismo. Lavamiento aquí es bautismo. El bautismo pues nos pone en una posición, dijimos, de unión. Pero para que podamos estar allí necesitamos ser lavados y purificados de la culpa y contaminación del pecado. Y esto viene por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo y mi fe en Él, que Él llevó mis pecados. Entonces le repito, el bautismo pues nos pone en una posición de unión, pero para que podamos estar allí en esa unión necesitamos ser lavados. El propósito del bautismo, escuchen bien, no es el de limpiarnos del pecado original, como lo dice la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana o la Iglesia de Inglaterra. Es una doctrina equivocada. El arrepentimiento es lo que nos pone en una posición de recibir la gracia que nos manifestó el Padre a través de Cristo voluntariamente yendo a la cruz. El propósito del bautismo no es limpiarnos del pecado original. El propósito del bautismo es una señal. Acuérdense de Pepe y de la Harley Davidson, que terminó con tanta identidad y tanta pasión, nos arrastró ahí. Yo al último dije, qué menso, mira dónde terminamos en vez de ir. ¿Cuántos tienen amigos que son así de motocicletas? Nomás se ven y se ponen locos. O sea, parece que traen un demonio adentro y se ponen y yo digo, como a mí no me gustan las motos, a mí me gusta el fútbol. Ahí póngase a hablar de fútbol conmigo, o del fútbol americano que me agarró allá, y a las 3:30 de la mañana en el nombre del Señor me levanté valientemente a ver el fútbol americano. No me lo podía perder el Super Bowl. Pero me gusta, me apasiona. El propósito del bautismo es una señal, un sello del alejamiento de nuestros pecados y de nuestra justificación en Cristo. Un sello. Al igual que un anillo nupcial, como el que yo tengo aquí, nos habla del pacto amoroso que hicimos con nuestro cónyuge, y atestigua y señala que pertenecemos gozosamente a esa persona, a ese pacto. Así el bautismo habla de la seguridad que hemos recibido del perdón de nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. Hace rato estábamos en la sobremesa y yo tengo la costumbre que llegando a mi casa me quito el anillo y lo pongo en un lugar. Es una costumbre que tengo. Yo no me puedo dormir con anillo, pero no puedo andar afuera sin anillo. Y obviamente yo tengo la marca ahí, y Hanna de repente me ve. Estoy quemado de lo que anduvimos allá en el sol. Estoy moreno pero codiciable.
Es que me acordé del pasaje de Cantares: soy morena pero codiciable, ¿no? Yo cuando escucho a esos hermanos que dicen: ay, mira, tu hijo está morenito, pero está bonito. Oh, clasista, racista. Y yo le enseñé a mi hija que diga este es tu versículo, hija: no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Soy morena pero codiciable, como dice Cantares. Bíblicamente ahí está el fundamento de las morenazas. Entonces yo tengo aquí más blanco, no se alcanza a ver, o menos moreno. Y me dice Hannah hoy en la tarde: papá, mira, aunque no trajeras el anillo, se nota que traes puesto un anillo ahí. Sí, ahora escuchen muy bien. Aunque yo no me ponga el anillo, yo en mi conciencia sé que amo a Norma y que hice un pacto con ella. ¿Sí me explico? Pero yo me obligo en amor. No me obliga ella: ¿dónde está tu anillo, mendigo? No me gusta que andes saliendo sin anillo porque andas de coqueto, ¿verdad? No. O sea, una vieja loca endemoniada Jezabel así, guácala. No, o sea, simplemente sé en mi conciencia y guardo el pacto matrimonial. Pero yo me obligo amorosamente a un sello y una señal externa. Y a mí me gusta tener anillo. Hasta este es mi segundo. Ahora que fuimos a Israel, fuimos a Caná y le di una sorpresa a Norma. Como nunca podemos celebrar aniversario, nunca, estamos en Explosión Juvenil, yo ni le invité ni a comer ni a nada. Yo sé que adentro dijo: ay, se le olvidó a Alejandro. Pero compré unos anillos ahí en Israel que dicen en hebreo: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y llegamos a Caná de Galilea y le pedí al pastor Enrique Bremer que me ayudara a renovar mis votos de amor con Norma. Y le dije: con este anillo renuevo mis votos, mi amor, mi pasión, y estoy reivindicando que te voy a amar con todo mi corazón hasta que la muerte nos separe. Puedes besar a tu marido. ¡Pum! Pero te voy a decir una cosa, y Norma me dijo también lo propio: pero nos gusta tener un anillo porque es un sello y una señal externa que yo orgullosamente digo: hice un pacto con una mujer que amo y la voy a amar hasta que la muerte me separe. Me siento dignificado en este pacto y en su amor me recreo. Y es una señal externa. Para los demás no importa, pero simplemente aquí lo tengo. Ahora, si no traigo el anillo por mi aspecto y mis canas y mis años, alguien me va a decir: Señor. Ya hace mucho que me dejaron de decir joven. Pero cuando era joven, desde entonces me gustó traer mi anillo. Yo les recomiendo a los que están casados, si no tienen anillo, cómprate unos, aunque sea de 500 pesos de plata, y ahorra para los de oro. Pero carga un anillo, porque a ti es una señal externa de un sello y de un compromiso interno. Así es el bautismo. Ese peso es el que tiene el bautismo. ¿Está bien? No somos justificados porque hayamos sido bautizados. Somos bautizados porque hemos sido justificados. Lo vuelvo a repetir: no somos justificados de nuestros pecados porque hayamos sido bautizados. Somos bautizados porque hemos sido justificados. El bautismo no nos salva, pero el bautismo es un sello y una manifestación externa de que estoy entendiendo y agradeciendo lo que Cristo hizo por mí, y lo quiero presumir y le quiero obedecer. ¿Me estoy explicando? Sé que estoy siendo reiterativo y lo hago a propósito. El bautismo no es un no es un medio de perdón y justificación, sino una seguridad de ello.
Lo vuelvo a decir, el bautismo no es un medio de perdón y justificación, sino una seguridad de ello. No nos regeneramos porque no nos bautizamos. Certifica que hemos sido regenerados, o sea, hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí, cuando terminaron la universidad, hicieron su tesis y dijeron, ¡fum! Ya. Y tú te presentaste a pedir un trabajo y te dijeron, pues muy bien, y traes todo, y te dicen, no hay trabajo hasta que traiga usted ¿su qué? No el título, tu cédula. Tu cédula es la confirmación. Te dan un folio y un nombre que certifica externamente todo el precio que pagaste universitario. Y traes una cédula, y ese es un sello y una señal externa de todo el precio que pagaste y los desvelos y el esfuerzo. Pero si tú nomás dices que eres, la gente no te lo va a creer. Enséñame tu anillo, enséñame tu cédula. Y tu cédula confirma la realidad de lo que ya eres. Si yo me consigo una cédula en Santo Domingo por 500 varos, ¿eso me hace a mí ya un profesional? No. Entonces la cédula manifiesta una realidad. ¿Me explico? Igual el bautismo no hace que yo nazca de nuevo. El bautismo manifiesto que entiendo que ya nací de nuevo. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante. El bautismo, en tercer y último lugar, es una señal de ser miembros de la iglesia, que es el cuerpo. Es una separación del mundo y una introducción oficial de un modo externo en el cuerpo visible de Cristo. Eso es el bautismo. Por eso cuando tú te bautizas, lo haces delante de la gente, lo haces delante de familiares, invitas a tus amigos, invitas a tus amigas, invitas a todos, y estás en el bautismo dando una señal de una separación del mundo y una introducción oficial. De un modo externo, oficialmente estás diciendo: llegó un hijo del maíz, como me conocieron. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a chupar, a fornicar y practicábamos todos los pecados de 1 Corintios 6, 9 y 10 y lo que quieras? Pues eso era yo. Pero ahora oficialmente quiero que veas, cuando me bautismo, que pertenezco al cuerpo de Cristo. Soy nueva criatura, no hay condenación, tengo un nuevo nacimiento. Y quiero decirte que tú lo puedes tener también. Y quiero decir, manifestando hacia afuera, que ahora también asumo responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Perteneceré a una iglesia local, funcionaré con mis dones y vendré a la feria de voluntarios para saber en qué sirvo en mi iglesia que amo, porque tengo obligaciones en el cuerpo de Cristo de funcionar con mis dones, con mis talentos, y soy parte de, y tengo beneficios, pero tengo también obligaciones. Y el bautismo me ayuda a eso. O sea, el bautismo es unión, me da sentido de pertenencia. El bautismo es un sello externo de la convicción interna que he recibido del perdón de mis pecados en Cristo. Y aparte es una oficialización externa ante la gente, que yo ahora soy miembro del cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Por eso es una ordenanza el bautismo. Por eso Jesús nos lo dejó como una ordenanza. Y es una obligación que yo tengo, pero hay obligaciones que no hay ningún problema. Yo lo hago por amor. Por eso es importante bautizarse.